Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, en el horario que estén viendo. Acá damos comienzo a un nuevo capítulo de Convencido a Convertido, que conocer de Jesús no es lo mismo que conocer a A Jesús. Jesús. La verdad que estamos bastante bendecidos, bastante agradecidos con el Señor por todo lo que Él nos ha dado, nos ha entregado. Y Amén. por esa razón estamos también, seguimos acá pudiendo llevar este mensaje de salvación a sus vidas, a sus casas, y a lo mejor compartirlo con algún amigo que necesite más del Señor. Si no, mucho gusto a todos, todas las personas que nos estén viendo. Ya si no me equivoco, es el cuarto capítulo ya, donde estamos cuarto. Porque el ¿No? piloto. Ya, sí. Piloto uno, dos. El tercero más cero, de que estamos acá en vivo. Y no, ha sido de mucha bendición todos los temas que hemos estado viendo. ¿Cierto? Hablamos de cómo es la realidad de los jóvenes hoy en día en el piloto. También hablamos, ¿cierto?, de la cuestión de fe, que es la fe, ¿cierto? Abundamos un poco en eso. También ya en el tercer capítulo hablamos de la importancia, ¿cierto?, de la Biblia, que es inspirada por Dios y se nos fue entregada para justamente conocer de Dios. Y hoy también tenemos un capítulo muy interesante que se llama Conociendo a Dios. Y es muy importante esto porque muchas veces se nos da a conocer cierta información que no es quizás del todo verídica, o muchas veces hay mucha confusión acerca de quién es Dios o por qué es importante conocer a Dios. O de una forma incompleta también. También una forma incompleta, de repente nos quedamos con solamente una parte de lo que es Dios. No, Dios bendice, no, y nos quedamos solamente con eso. Entonces es importante que en este capítulo al menos demos una pincelada de lo que es conocer a Dios. Entonces, ¿algún versículo para comenzar esto? Bueno, lo habíamos hablado antes y un versículo que había de lo que es conocer a Dios se encuentra en Juan 17, versículo 3, y dice, y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú enviaste a la tierra. Sí, profundo. O sea, finalmente, para alcanzar la vida eterna debemos de conocer a Dios. Y conocer a Dios no solamente de una forma intelectual, sino que conocer a Dios conlleva llevar una relación con Él. Pienso que al final podemos, no sé, acá hablar media hora de Dios, el carácter de Dios, qué es lo que quiere el Dios con la humanidad, pero si no experimentamos, ¿cierto?, el conocer a Dios de una forma íntima, realmente no lo vamos a conocer a plenitud. Finalmente lo hablábamos también no me acuerdo si fue el capítulo 1 o 2, de que finalmente no sacamos con nada de hablarlo, o de conocer a un Dios de manera, no sé, pues, de la Biblia tapa a tapa. Mm. Si nosotros, nuestra intención no es tener una relación y aumentar esa fe, lo hablamos con el ejemplo del Hope, aumentar esa vivencia, esa comunión con el Señor, porque ahí se nota realmente el interés que uno tiene con conocer al Señor. Porque cuando tú estás en una relación, obviamente querés conocer a esa persona, querés saber más de ella, no sé, po, cuál es su color favorito, qué le gusta hacer por las tardes, cuál es su dedicación. Cuando tú quieres conocer a esa persona, se te nota el interés en eso. Y nuestra manera de comunicarnos con el Señor, si bien es a través de la Escritura para conocer de Él, pero también Él necesita tener una interacción con nosotros y eso lo tenemos mediante la oración. Sí, porque al final es como jugar ping pong. O sea, tú no podías jugar solo. Tú tiras la pelota. Poner Sí, o sea, sí, pero es como no, paletear nomás. no tiene sentido. Entonces, al final Dios, ¿cierto?, da un paso, pero también espera que uno también dé el paso, que dé la respuesta. Entonces, súper importante conocer a Dios desde, ¿cierto?, la palabra, que ya lo vimos, y a través de la oración, que ya va a ser un capítulo más adelante. Pero bueno, para conocer a Dios también es importante que conozcamos el carácter de Dios. Dios es un Dios amoroso, lleno de amor. ¿Cierto? Lo dice la palabra del Señor, que nada nos apartará. Acá siempre decía, Dios es amor, la Biblia lo dice, Dios es amor, búscalo y verás. En el capítulo 4, versículo 8, en primera de Juan, y ahí cuando chico, Búsquelo, búsquelo. Ah. búsquenlo, el capítulo 4, versículo 8 de primera de Juan. Ahí habla de que Dios es amor y claro, uno cuando chico conoce eso de Dios es amor y generalmente se queda con eso, con que Dios es amor, es como la primera cualidad que demuestran Sí, de Dios.
De hecho, cuando ya vino Jesús, ¿cierto?, al mundo, dejó justamente 2 mandamientos que resumían todos los demás y tenían que ver con el amor, ¿cierto? Ama a Dios por sobre todas las cosas y ama a tu prójimo. Entonces, ¿cierto? Una de las cualidades de Dios es que es un Dios lleno de amor. Otra cualidad muy importante que tiene Dios, que para mí que no hay que pasarla por alto, es que es un Dios lleno de justicia. O sea, es un Dios justo. Muchas veces la gente se olvida de eso, como que se queda solamente con, no, ya el Dios está lleno de amor. Pero también es un Dios justo, así como, no, es que ¿sabes qué? Yo voy a seguir pecando porque al final Dios me ama mucho y me voy a quedar con eso. Pero también no debemos de dejar de lado que Dios es un Dios justo. Porque si al final Dios, ¿cierto?, nos diera como ese ticket de acceso libre a todas partes. Es como cuando usar no sé, cupón válido para besitos. Sí, así como cupón válido para pegar. Es como ilógico. Sí, pues como lógico. Entonces, ¿cierto? Dios por una parte nos perdona, pero también nos llama, ¿cierto? O sea, también Dios es justo. O sea, Dios, ¿cierto? Como lo vimos ayer en una reunión que fuimos, Dios, ¿cierto? Nos perdona, pero a través de su Hijo, ¿cierto? Entonces no podemos, ¿cierto?, pasar por alto de que el pecado, ¿cierto?, no fue eliminado, sino que, ¿cierto?, fuimos justificados de aquel pecado que hemos cometido por medio de su Hijo. Se quitó de nosotros, de la humanidad, el pecado, pero siempre y cuando nosotros nos acerquemos y estemos conectados a Dios, a Jesús. Entonces es importante recalcar eso, porque claro, o sea, es como cuando tú empiezas una relación con una persona y no sé, te gustaba ir a fiesta, te gustaba, no sé, salir con tu amigo y no sé, y hacían cosas que a lo mejor soltero para la sociedad estaban bien establecidas. Pero ya cuando te juntas con una persona, cuando te juntas en tu relación, tú dejas de hacer algunas actitudes o dejas de formar parte de ti ciertas características que te enfocaban antes, como cuando estabas soltero, a cuando estás en una relación. Lo mismo pasa acá, o sea, tú conoces a Jesús y antes eras pecador, pero cuando conoces a Jesús y quieres establecer una relación con el Señor, tienes que dejar de pecar ya, porque el Señor no se puede mover dentro de de una infidelidad o de un pecado, es como en las relaciones finalmente. O sea, tú estableces una relación, te casas en matrimonio, no sé, estableces, ya dejas de buscar cobertura en otras mujeres o en otro hombre y empiezas a buscar la relación con tu pareja. Así mismo, o sea, ya no es el pecado el que tiene que abundar en mí, porque yo ya morí, porque con Cristo estoy justificado, y ahora yo empiezo a vivir una vida plena con el Señor, dejando el pecado de lado. Igual me parece algo raro de que todos los ejemplos sean como de relaciones. Yo la verdad no quiero meterme un poco más allá de tus relaciones, pero pero sí es importante que mi corazón, que esto también nos lleva al otro punto de que Dios es un Dios santo. Sí. Por eso es importante que como hijos vivamos en santidad y que busquemos justamente eso, ser santos también juntos, ¿cierto? Como Dios también lo es. Porque muchas veces pensamos de que solamente basta con no sé, intentarlo, pero al final Dios nos pide un compromiso mayor, que no todos están dispuestos a asumirlo. Un compromiso, ¿cierto?, de negarse a uno mismo y seguir a Jesús, que es parte de formar, ¿cierto?, esta relación con Dios. El precio de la paga del pecado es muerte. Jesús dio por nosotros, nos entregó este regalo de la gracia, y gracias a eso nos hace, y siempre y cuando, vuelvo a decirlo, estemos conectados con el Señor, Él nos hace santos. No podemos vivir como no sé, no puede compartir en tu corazón, para no hablar de la pareja, pero Para no hablar de relaciones, vamos a hablar algo más coloquial. No puede ser de Colo-Colo y de la U. No, obviamente no. No puede ser de la selección chilena y Argentina. O eres de Argentina también. Tu corazón está dividido.
Vivió un mes en Argentina y se cree argentino, ¿no? Es campeón ¿Cuántas copas tenés? No, pero no puede estar dividido, o ya llevándolo a un nivel más extremo. No puede ser del Barcelona y del Real Madrid. Es así. ¿Eres santo? ¿Eres justo? ¿O eres insensato? ¿Eres justo o eres pecador? Es así. Eres santo. No puedes ser ambas. No puedes ser del mundo y ser cristiano. Sí, pues de hecho, parte de comenzar esta relación con Dios es llevar un camino que justamente nos lleva a la santidad. Que la santidad al final no es como algo instantáneo. Es al final un proceso que uno va, ¿cierto? Relacionarse más con Dios, conociendo, ¿cierto? Nuevas cosas y nuevas experiencias que justamente te llevan a vivir, ¿cierto? Lo que es santidad. También otro carácter de Dios, ¿cierto? Para conocerlo es que un Dios omnipresente. O sea, Dios está en todos lados, Dios no puede ser burlado. Eso es súper importante. De repente uno quiere ocultar ciertas cosas familiares, amigos, o que nadie más sepa algo que tú estás haciendo. Pero Dios sí lo sabe, no nos podemos esconder de Él. Y además es un Dios que es eterno, o sea, Él está desde antes de la fundación del mundo, ¿cierto? El alfa, el omega, el principio y el fin. O sea, Dios ya estaba y estará cuando nuestro cuerpo cese en esta tierra. Entonces es importante conocer eso acerca de Dios. Y también de que Dios, ¿cierto?, se representa en tres personas, ¿cierto? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y que debemos también conocerlo, ¿cierto?, de que forman parte de un mismo Dios. Sin dejar, en la base dice, es un Dios en tres personas. Y él explica, sin dejar de ser un Dios. Él se hizo hombre para poder vivir lo que vive la humanidad, conocer lo que hace la humanidad. Y eso nos muestra que es un Dios cercano. Y él no es un Dios que te deja a la deriva. Porque a pesar de que su cuerpo humano ya no estaba acá, él dejó a su espíritu para poder consolar a quien lo necesite en sus tiempos. O sea, vemos la historia con sus discípulos, y sus discípulos vivían, yo creo que día y noche en devoción para él, lo que pedía el maestro, ellos yo creo que lo hacían, pero ya cuando estaban, y vemos ese relato bíblico, que estaban solos, desamparados a la deriva, el Señor, ¿qué hizo? Les mandé el Consolador para que no estuviesen solos, sino que tuviesen esa cobertura y esa protección. Y que muchas veces yo a los chiquillos les he dicho, o sea, nuestra cobertura siempre viene de Dios. Y nosotros no podemos jugar al ser santo y al ser el pecador. O sea, es como tú cuando cometes un pecado, es lo que te sientes como lo más culpable. Y lo importante de cuando tú cometes un pecado, te das cuenta que estás en pecado, es poder arrepentirte lo antes posible. ¿Para qué? Para que no pase más tiempo, para que no se acumule el pecado. No se tiene que acumular, sino que tiene que salir de nosotros y no volver a caer en eso. Y asimismo, nosotros, que yo creo que muchas veces nos pasó, como crecimos nosotros en la iglesia, nos dimos cuenta en algún momento que pecamos y que queríamos dejar de hacerlo, pero nuestro cuerpo, nuestra carne, si no estábamos completamente conectados con Dios, nos incitaba a volver a pecar. O sea, hay un versículo que dice, si bien el espíritu está dispuesto, la carne, si mi carne es mucho más grande que mi espíritu, si los deseos de mi carne son más grandes que los deseos de mi espíritu, voy a volver a pecar. Y uno no puede jugar con la santidad, no puede jugar con la cobertura de Dios. Porque es notable cuando se te va la cobertura de Dios y empiezas a hacer cosas que tú a lo mejor en tu interior no quieres hacer, pero tu carne te incita a hacerlas. Eso yo creo que es demasiado importante. Y diría sobre todo como está la juventud. Ya lo veíamos en nuestros tiempos. Me imagino cómo está hoy día. O sea, es mucho más accesible, con mucha información, con mucho... Esto te va matando también tu relación con el Señor. No hay una búsqueda. Lo que anotar hay un video de... O no, miento, era una imagen de un post de Instagram, pero hablaba del tema de la Sí. Biblia en tu dispositivo electrónico con tu En papel, pues. papel. Sí. Porque claro, o sea, acá esto te hace finalmente también pecar.
porque hay cosas que tú no quieres verlas, que aún así las ves y te va turbando tu mente y va deseando ver esas cosas si tu espíritu no está conectado con el de Dios. Sí, pues, o sea, lo que te he mandado era como un estudio, parece, de que al final se retenía menos información o no se profundizaba tanto en la escritura como si se hacía cuando uno está en el papel, po. Porque uno como que está en el celular o la tablet y está pendiente de las notificaciones que van llegando. Sí, o la mamá, ¿cuándo, qué hora vaya a llegar? Así, Claro. llegan todos los mensajes. Pero bueno, otro capítulo que queremos ver es cómo conocer a Dios, cómo, ¿cierto? Cómo podemos llegar a esa relación, ¿cierto? De que estamos hablando con Dios. Y uno de los primeros puntos para conocer a Dios es a través de la Biblia, ¿cierto? Porque es donde Dios se revela, como, ¿cierto? Básicamente son los relatos que nos dieron a conocer, ¿cierto? Todo lo que haya pasado, porque al final tú, yo, ni nadie de lo que está viendo acá, espero, supongo, han visto, ¿cierto? Vieron a Jesús crucificado, ¿cierto? Como lo vimos en el capítulo de Cuestión de Fe, por fe, ¿cierto? Que vemos, ¿cierto? Que la Biblia es real, y es a través de la Biblia que se nos revela quién es Dios, ¿cierto? Su carácter y el plan que tiene con la humanidad. Sí, porque finalmente lo hablábamos también porque en ese capítulo, o sea, la fe en sí no te define qué es, pero sí te va dando evidencias que por la fe fueron hechas las cosas, la fe que tuvo Abraham en Dios, la fe. Entonces, yo creo que todo eso se va resumiendo en sea. Si nosotros, y lo hablamos, creo que en el de la Biblia, si no recuerdo, si mi jefe o quien sea, o una persona del mundo, lee la Biblia sin la intencionalidad de buscar y de conocer de Dios, sino que lo ve como un hecho histórico nomás, para conocer un poco más sobre las historias de la Biblia, no va a encontrar obviamente esa relación que uno espera buscar de Dios en la palabra, porque recordemos que la palabra es viva y es eficaz y es para este tiempo, para todos los tiempos, y te va hablando día a día. O sea, me acuerdo de los testimonios antiguos. Yo abrí la Biblia en un lugar y me cayó una palabra y Dios tenía esa palabra para mí. Pasa como, por ejemplo, hoy día, no sé, yo creo que tú también tenés la Biblia en tu tablet, en tu celular, y te ponís la aplicación y veis el versículo diario. Y muchas veces el Señor te va confrontando con esos versículos. Porque el Señor igual, aunque ya no sé, sea esto parte electrónica, sea esto a lo mejor algoritmo creado por la humanidad, el Señor también conoce cuál es tu necesidad y cuál es un versículo que tú necesitas. Pero tampoco es como, lo voy a dejar al azar, así como, voy a sacar el pan de vida o voy a abrir la Biblia donde caiga, no. Jesús lloró. Claro, yo lloré, Yo lloré también. no es que no es como eso, o sea, nosotros lo tenemos que hacer con fe, confiando en que, y con el anhelo de buscar de Dios, porque si nosotros a lo mejor, muchas veces también en el metro a lo mejor te le entregamos pan de vida y todo, pero si tú no tienes la necesidad de buscar de Dios, el Señor no te va a dar ese pan de vida en el versículo que te necesites. O sea, el Señor va moviendo todas las piezas para que tú te acerques más a Él, te vaya hablando, y muchas veces me tocó recibir un pan de vida buscando una respuesta del Señor. Y yo creo que, y con esto para no extenderlo un poco más, creo que una vez te conté que tomé la micro y yo iba en la mañana sin ganas de nada y todo, y me subí a esa micro para llegar al trabajo. Y pasa algo que nunca había pasado en mi vida, nunca había pasado en mi vida. Que el caballero que iba manejando la micro para un poco, o sea, subimos todos, cierra la puerta, para un poco. Muy buenos días, espero que este día sea un día lleno de bendiciones. Acuérdense que nosotros tenemos un Dios en el que podemos confiar si tenemos dificultades, y empieza a predicar. Predicó, no es una predicación extensa, fue 1 o 2 minutos que te habló. Y era justo lo que yo necesitaba escuchar para poder seguir mi día, y el Señor me lo estaba confirmando en ese momento. O sea, nunca me había subido a una micro donde un chofer te fuera a predicar. Y iba con la menos expectativa, a lo mejor, de que Dios me hablara a través de un chofer. Y que a lo mejor, no sé, pues voy a recibir un mensaje bíblico con una confirmación. Y no, fue una persona que el Señor usó para confirmar lo que yo necesitaba en ese momento. Entonces, por eso te digo, o sea, cuando tú buscas y tienes esa necesidad de buscar de Dios, el Señor te va hablando a través de la Biblia,
puede usar también a una persona que te hable con la palabra de Dios para poder fortalecer tu fe. Sí, y como te digo, es súper importante también, aparte de, ¿cierto?, que de repente Dios nos envía ciertas señales, hablar con Él. Porque muchas veces, ¿cierto?, al leer la Biblia, conocemos quién es Dios, ¿cierto?, cómo, ¿cierto?, actúa en su pueblo. Pero Dios también quiere, ¿cierto?, conocernos nosotros. Si bien, ¿cierto?, Dios nos formó y sabe, ¿cierto?, nuestros pensamientos, Dios también quiere que le contemos, ¿cierto?, cómo nos sentimos, nuestros deseos, anhelos, sueños, ¿cierto? Que con la característica de omnisciencia del Señor uno debe pensar, es ilógico que yo le cuente al Señor lo que me está pasando si Él ya me conoce. Sí, pero parte de eso es, ¿cierto?, hablar de oración. Es necesario orar para que Dios nos escuche y comunicarnos con Él diariamente. Porque de repente te pongo un ejemplo. Bueno, esta es una historia así como muy, muy conocida. Esa historia de que cuenta que una señora se estaba como inundando en su casa y que oraba a Dios, así, o sea, oró a Dios en ese momento para que Dios viniera a rescatarla. Entonces, Dios mandó una lancha, ¿cierto? Con 2 personas. Le dijo, señora, la vengo a rescatar. No, es que Dios me venía a rescatar. Ah, ya, se fue la lancha. Después pasó un barco. Dijo, "Oh, señora, la llevo. No, es que Dios me venía a rescatar". Entonces, pasaron cosas y al final ella se terminó inundando porque, ¿cierto?, no recibió la ayuda que se le estaba ofreciendo. ¿Y por qué no la recibió? Porque al no tener una relación con Dios de oración, no supo entender cuál era la respuesta que Dios le había dado. En este caso es que le había enviado gente para poder rescatarla. Entonces, de la misma manera, si es que no oramos con Dios, no vamos a entender cuál es el lenguaje o cómo se está comunicando Dios con nuestra vida. Entonces, ¿cómo vamos a entender, ¿cierto?, cómo Dios demuestra su amor hacia mí? ¿Cómo vamos a entender cómo Dios muestra su justicia ante mí? Si es que no lo conozco realmente su respuesta y cómo Él interactúa conmigo. Nos hablaba nuestro obispo Quesada el tema de tener el discernimiento. Ayer lo hablaba eso. Sí, Porque, claro, hay veces que el Señor le está hablando a una persona, le está hablando, no sé, puede haber una persona dentro de la congregación y le está hablando a esa persona y habla en una lengua distinta, a través del instrumento que está predicando a lo mejor. Y a lo mejor todos no entendemos lo que está hablando. Y claro, y pasó esa historia que nos contó nuestro obispo Quesada, que el Señor el Señor ocupó el predicador que estaba en ese culto y empezó a hablar en una lengua que nadie entendía. Los predicadores se quedaron mirando. Y la lengua que el predicador estaba hablando era en lengua de los gitanos. Y justo ese día había llegado una familia gitana y que le estaba hablando a ellos. Entonces, Dios te va mostrando y te va diciendo, y son señales para ti. No puedes esperar que otro vea también la señal que Dios tiene para ti, porque a lo mejor tú buscas una necesidad y tú esperas que yo te confirme esa necesidad, pero a lo mejor yo no estoy conectado contigo y yo no voy a saber que Dios está hablándote directamente a ti, porque Dios te habla, como lo dijimos, es un Dios personal, es un Dios que le gusta la relación persona a persona y por eso es importante tener esa conexión con el Señor para conocer cuáles son las señales y en qué momento te está hablando, discernir qué es lo que viene de Dios y qué es lo que no viene de Dios. Sí, pues, por ejemplo, a veces, no sé, llega un hermano, hermana, pastor o hermano, ore por mí, porque estoy pasando un mal momento. Ok, hermana, cuénteme para orar por usted. No, oren por mí para que el Señor actúe solamente. Entonces, al final, si uno no le comunica, ya, por último no comunicar al hermano, pero tampoco me doy el tiempo de orar con Dios y comunicarle exactamente lo que me pasa, ¿cómo voy a esperar que Dios actúe? O sea, ¿cómo voy a esperar que Él se relacione conmigo si le digo, oh, Señor, me siento mal, ayúdame? Cuando Dios realmente sabe lo que está pasando. O sea, como la persona más correcta para contarle porque Él ya sabe. Solamente espera que uno lo pida. Y así recibiremos también el perdón. También. No sé, hay veces que esperamos que nos pasamos girar al púlpito y esperamos que nos unjan, que nosotros estamos callados todo el rato, no le hablamos nada al Señor. Y obviamente no todos los que estén ungiendo van a tener como ese discernimiento de saber.
de qué es lo que te pasa, qué es lo que estás teniendo. Entonces, tú llegas al púlpito, no sé, a hacer un llamado para que oren, ¿no? Y vas y pasas y esperas que oren nomás por ti, pero si tú no le pides al Señor que el Señor use también el instrumento para que pueda un gifted, el instrumento obviamente no lo va a discernir, saber cuál es la necesidad que tú tienes. Entonces, porque muchas veces pueden pensar, no, que los evangélicos somos videntes, que todas esas cosas, somos místicos, pero lo importante es que nosotros podamos de nuestra boca decirle al Señor cuál es nuestra necesidad y si tiene que ocupar a otra persona para que nos pueda confirmar, también pedirle al Señor, o sea, a través y saber, Señor, decirle, Señor, quiero discernir también qué es lo que está viniendo de ti. Muchas veces me pasó, muy chico, pasé al altar y pasaba y después me iba como si nada, porque no entendía que también yo tenía que, por mucho que alguien estuviese poniendo las manos sobre mí, orando sobre mí, yo también tenía que estar en un clamor y tratando de conectar mi vida con la del Señor. Entonces, y ahí es donde el Señor te empieza a hablar y te empieza a tocar y decir, ¿sabes qué? Hijo, te está pasando esto, cuéntamelo, quiero escucharte, podemos buscar una solución. Lo mismo hablamos con el Padre, o sea, tomamos una decisión incorrecta y cuando vamos donde nuestros papás, decir, oye, ¿sabes qué, papá? Fallé finalmente. Fallé y tu papá no te va a decir, pero wow, soy tonto, no. Te va a decir, hijo, ya busquemos la solución la más correcta, cómo podemos arreglarlo. Y así vamos generando esa confianza y esa conexión con el Señor. La oración es súper importante, yo creo que da para mucho. Sí, un capítulo aparte. Un poquito aparte, entonces, claro, nos vamos como embolinando en esto, pero es que es súper interesante eso, o sea, saber cómo podemos conectarnos con el Señor. De hecho, otro punto también de conectarnos con Dios, el tema de la adoración, que para mí también da como para un capítulo aparte, pero la adoración es algo súper importante. De hecho, si nos damos cuenta, Salmo está lleno de alabanzas hacia Dios. Y también debemos de entender de que la adoración, en este caso con la música, ¿cierto? Es parte de generar un ambiente, ¿cierto? Para que el Espíritu Santo se mueva, ¿cierto? Pero también la adoración debe ser un estilo de vida, no solamente, ¿cierto? Llevar una vida, ¿cierto? De adoración como, no sé, escuchando la alabanza ahí en las mañanas cuando uno sale, sino que vivir una vida que adore y glorifique el nombre del Señor. Siento que eso es súper importante. Respecto ya a lo que es la música, hoy en día también hemos estado viendo, de hecho queríamos tirar un capítulo de esto, de que... No, pues a cantar probablemente, pero... No, me refiero de que de repente hay música que básicamente adora a nuestra humanidad que adorar a Dios. Entonces, súper importante eso también de tener el discernimiento y poder, ¿cierto?, saber adorar a Dios, que esa es la mejor forma, una de las formas también de conocer a Dios. Bueno, para ir concluyendo un poco, yo creo que son temas súper importantes que yo creo que podríamos también dividirlo en distintos capítulos, pero lo importante de conocer a Dios es que podamos saber que Dios es un Dios, más allá de que sea un Dios de amor, de todopoderoso, que sea un Dios justo, es que es un Dios personal. Y lo más importante que muchas veces, a diferencia de otros dioses, Él sí se interesa por nuestros problemas. Él siempre está dispuesto también a escucharnos y que puedas también tú tomar la decisión de decir, Señor, aquí estoy, quiero servirte, quiero entregarte muchas alabanzas que hablan de... Te daré... o quiero entregarte mis sueños, tu voluntad, haz en ellos. O sea, hay mucho, o sea, te hablas de la grandeza del Señor y por eso nosotros tenemos que empezar a conocer más de Él, instruirnos más de la palabra y solamente glorificarlo a Él y aprender más de Él, seguir llenándonos de Él. Así que para mí ha sido un capítulo bendecido, se nos hace corto. Se hace corto, pero bueno, podéis dejar tarea para el siguiente capítulo, ¿cierto? Una tarea, conocer a Dios. Quizás que nos dejen algún versículo ahí, un comentario. Sí, manden ahí sus comentarios. Cabo. ¿Hay un versículo favorito ahí como para...? Sí, que sea también relacionado con el tema, obviamente, sí.
No vayan a colocar Jesús lloró. No, algo relacionado con lo que hemos estado hablando. Así que nos despedimos, nos vemos, ¿cierto? La siguiente semana, miércoles 19 horas, 7 de la tarde. Así que nos estamos viendo. Bendiciones. Que el Señor les bendiga. Cuídense.